excederé ampliamente en el tiempo. Así que una última pregunta. Bueno, voy a hacer un comentario a esto. Me resulta bastante confusa su respuesta, tengo que decirle, señor Pérez, porque, por un lado, usted está diciendo que no habla de acuerdos con FEBE. En primer lugar, sí, lo ha mencionado, no sé muy bien a qué se refería. Bueno, si quiere le aclaro. Yo que le digo que no puedo hablar en primera persona porque nunca hablé con FEBE, pero sí. ¿Quién ha hablado desde la consejería con FEBE? Yo creo que se ha hablado desde. ¿Era el señor Iturrioz? No recuerdo los nombres concretos. No sé si Iturrioz. Los nombres concretos, será su superior jerárquico, el señor Iturrioz. ¿Era el señor Iturrioz quien hablaba? Sí recuerdo el nombre del señor Iturrioz. Lo que no recuerdo son los nombres concretos de las personas que hablaban con FEBE. Yo sé que desde el servicio y desde el HIT se intercambiaron información con FEBE de cara a saber si era viable que FEBE diera derechos de ocupación, porque imagínase que hacemos una encomienda y además de no saber a qué precio, resulta que FEBE no da derechos de ocupación. Pues hubiera sido desde luego una situación frustrante. O sea, yo sé que hubo conversaciones para ver en qué términos FEBE cedería los derechos de ocupación. Bien, lo que sorprende es, insisto, yo le estoy hablando de correos que dan respuesta por parte de GIR para los posibles licitadores interesados en la obra. Un viernes 21 y el 24 está cerrado ya el acuerdo con Confica. Y, por cierto, el señor Arrate, que estuvo aquí de FEBE, nos habló de que ellos ya habían llegado a hablar con el señor Iturrioz y con el señor Bañuelos en GIRPA. Por eso yo le preguntaba por el señor Iturrioz directamente. Vale. Yo lo único que puedo decir es que ha habido conversaciones, seguro, porque yo era consciente de que había conversaciones. Pero no le puedo decir porque no estaba. Pero sí estaba al corriente de que había conversaciones con FEBE para ver si era viable el que se dieran los derechos de paso y en qué condiciones. Bueno, a mí por lo que ha dicho me sorprende que se gastase el 99% del dinero presupuestado por GIRPA en esta obra. Pero bueno, y voy a lo último. ¿El 99% en qué obra? En la troncal. Vamos, lo clavaron. Sorprende mucho. Quisiera hacerle un último par de preguntas, todas seguidas, para que pueda contestarme. Yo inevitablemente le tengo que relacionar, usted está hoy aquí, durante los últimos años ha tenido lugar el juicio del caso Marea, donde han estado implicados varios de sus subordinados en la consejería de la que usted formaba parte como director general de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Y en varias sesiones de ese juicio se señaló que esas prácticas eran habituales en la consejería. Yo le quiero preguntar si los sucesos que se están investigando con el GIRPA, donde usted, por otro lado, era consejero delegado, y especialmente lo que a nuestro juicio era un descontrol en materia de facturas, sobrecostes, pagos a proveedores sobredimensionados, puede corresponder con esas prácticas también que vemos que existían en el caso Marea, y nos permite hacer la comparación y yo le pido su valoración. Dos de los servicios que dependían jerárquicamente de usted, por un lado tenemos a Marta Renedo como jefa de servicio de procesos administrativos y a Gustavo González Martínez como jefe de servicio de telecomunicaciones, quien tramitaba las encomiendas de gestión de GIRPA y conformó todas las facturas sin ningún informe técnico que las avalase, han acabado judicializados, con tremendos problemas en el control interno. Yo le pregunto a qué cree usted que se debe, qué labor de control ejercía usted sobre el servicio no sé, yo le pregunto si usted cree que de continuar con esta investigación podríamos encontrarnos ante un nuevo caso Marea. Y le agradezco sus respuestas. Gracias. Bien, yo entiendo cuál es el objetivo de la pregunta, pero va a permitirme que no le encuentro relación. En el caso de Marea es un caso en el que detecto unas irregularidades y las denuncio y las pongo en conocimiento de mis superiores, y aquí, insisto, yo no conozco ninguna irregularidad. No la he conocido en el tiempo que estuve y fuera, pues mucho menos, porque ya llevo 5 años fuera de la administración y no las puedo conocer después de que me haya ido. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor Pérez. Vamos a ver. Voy a plantearle, me gustaría que me fuera contestando rápidamente. Vamos a ver. Usted era el director general, tenía 2 superiores jerárquicos, que sería la consejera en este caso, y un viceconsejero. ¿De acuerdo? Bien. Ustedes eran, en ese sentido, de toda esta situación, la cabeza política. Es decir, ustedes eran aquellos que marcaban los fines, porque realmente
A partir de ahí, luego entraré en ello, es decir, ustedes marcaban los fines de lo que se pretendía. De hecho, usted era el director general de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Es decir, usted tenía un mandato político de modernizar estos ámbitos, que, por cierto, además, en algunas cuestiones creo que fue muy interesante, como, por ejemplo, que llegara la fibra óptica a las salas y otras cuestiones. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Sí. Por tanto, a usted se le puede hablar como responsable político de esto que estamos hablando aquí. Y en su condición de director general de modernización estaba su presencia en HIT. Como decía al principio, obviamente las telecomunicaciones estaban en el ámbito de la dirección. La consejería establecía, por ejemplo, en qué va a invertir el dinero y, por tanto, que lo va a invertir en esto y no en otras cosas, en función de sus prioridades. Las localidades en las que y por tanto de acuerdo, y además respondería a un programa político, entiendo yo, no confundiendo aquí lo que son empleados de una empresa como es HIT, funcionarios y políticos. Usted tiene, porque esto es una comisión de investigación que busca también de alguna manera clarificar las responsabilidades de cada uno. Por eso no entiendo bien una casi equiparación que ha hecho usted entre el Servicio Técnico de Telecomunicaciones y HIT, que yo creo que son, usted prácticamente los ha equiparado como dos brazos de lo mismo, y yo, en fin, sinceramente discrepo. El Servicio Técnico de Telecomunicaciones estaba sujeto a un tipo determinado de derechos, el derecho administrativo, en fin, y HIT era otra cosa, es decir, se movía dentro de lo público. Que ya ese mismo diseño podría ser discutible. ¿Está usted de acuerdo que podría ser discutible? Es decir, la existencia para afrontar estas políticas de fines, el generar este tipo de situación. A ver, vamos por partes. Discutible es todo en la vida, pero que yo sepa, para gestionar una red de telecomunicaciones en la legislación que había en aquel momento, y yo creo que en la actual, no lo puede hacer la Administración directamente, sino que tiene que ser, creo, una entidad un operador como puede ser el HIT. O sea, el Principado por sí mismo no puede, que yo recuerde y que yo sepa, no puede. Eso es a partir de 2014. Gestionar. Yo creo que es a partir de 2014. En aquel momento era lo que considerábamos, que esa era. Es discutible. Bien. Cuando lo asimilo, obviamente un servicio y una empresa no es lo mismo. En su relación con, por ejemplo, con los terceros. Uno es administrador pública y otro es poder adjudicador, no administración. Pero digamos que en la relación económica de ambos no media la ley de contratos entre la administración y el HIT, porque al ser medio propio estaba excluido de la ley. Bien. Y entonces sí iba a través de la ley de procedimiento administrativo. Y, por tanto, la relación que se establecía cuando hacías una encomienda, en el fondo era una orden de servicio, era que la consejería, que era la que firmaba, ordenaba de la misma manera que daba instrucciones al servicio, le daba instrucciones al HIT, y hágase esto y en estos dineros. En ese sentido, que lo equiparó. Le entiendo. De hecho, parte de la problemática que tenemos es porque el servicio de telecomunicaciones, de alguna manera, ha llevado a la Fiscalía que vio un tipo determinado de irregularidades respecto a lo que esa otra empresa, en este caso una empresa pública HIT, había hecho, ¿no? Esa es la cuestión que ahora nos ocupa judicial. Pero déjame continuar porque tengo muy poco tiempo. Entonces, vamos a ver. Usted entra en el año 2007, ¿no? Y en las encomiendas de gestión que tengo aquí recogidas del informe de Sindicatura de Cuentas, bien, hay una serie de encomiendas importantes, unas que tienen que ver con que llegara, supongo, la fibra a diversas localidades, otras a llanes, etcétera, y cableado de las comarcas mineras. Bien, pero tengo especial interés en que usted me explique las tres siguientes, que son del 18/3 de 2009 y del 6/8 del 2009. Estas tres, que usted en ese momento era director general, ¿no? Sí. Dos tienen que ver, evidentemente, con la TDT. ¿De acuerdo? Una tiene que ver con la extensión de la TDT, que fue una encomienda de 10 millones y otra de 13 millones. Explíqueme bien exactamente en qué consistían estas dos encomiendas, pero desde un punto de vista general, político, vaya, no me entre en los detalles. Es decir, entiendo yo, a posteriori, que una parte se iba a producir un apagón analógico y entonces una parte de la red
Por cierto, no solamente es la instalación, sino también el mantenimiento durante 44 meses. El mantenimiento, se firma una encomienda, va dirigida a un acuerdo en Retevisión, creo que es. Un acuerdo, no. Acuerdo, recuerde, no. Un acuerdo, Retevisión, en el año 2009, gana por un contrato abierto de 49 meses para instalar y mantener 168 repetidores. Instalar en sus terrenos, porque ya tenía sus propios terrenos de sus propias antenas de otras cuestiones, ¿de acuerdo? Y mantener durante ese periodo de 49 meses esas instalaciones, ¿de acuerdo? Una de estas encomiendas iba dirigida a eso. Sí, creo que bien. La otra, entiendo yo, que debería ir dirigida a la instalación de una red propia del Principado de Asturias, porque de hecho ahora en estos momentos creo que tenemos 360 y tantos repetidores de TDT y unos 170 son propios del Principado y otros están en esta situación, digamos, coubicados en la propia red de Retevisión. A ver, por lo que recuerdo de aquel proceso, se produce... Perdón. No que lo recuerde, quiero decir que usted políticamente fue el que decidió eso, no es que fuera un procedimiento administrativo, a ver, entiéndame, o sea, eso respondió a una política, que entiendo yo que había 3 personas que tenían que ver con esa política, la consejera, el señor Iturrioz y usted, o sea, usted era el director de este plan, o sea, esto tuvo que ser su plan, entiendo yo, porque esto es un plan, o sea, esto no tiene nada que ver de que se recuerde, entiendo yo que es el plan que tenía el Principado para llevar a cabo, ¿o no? Sí. Ya, vale. A ver, la transición a la TDT que se produce en esas fechas y el apagón va marcado por una legislación europea que traslada el Gobierno de España o el Reino de España a las comunidades en aquellas medidas en que pueda ser su competencia. Nos firma una serie de convenios en los que nos transfiere por un lado dinero y por otro lado financiación para acometer aquella parte que los operadores ya nos dicen que no van a cubrir de la extensión, ¿no? Entonces nos firmamos un convenio con el Estado y con... Perdón un momentín, un inciso, porque se me ha ocurrido. ¿Quién decide que se excluya los operadores de satélite? Yo creo que nadie decide que se excluya, pero en el convenio firmado vienen una serie de elementos que son, si no recuerdo mal, que son certificables. Bien. Otra pregunta. ¿Quién gestionaba directamente los repetidores propios del Principado? ¿HIT, la Consejería? ¿Y quién se encargaba de contratar su mantenimiento? No recuerdo muy bien quién era antes de la construcción de la TDT. Tenía encomendado llevar el mantenimiento, bien fuera directamente o por subcontrata, de esa red propia del Principado. ¿Y mediante qué procedimiento? ¿O lo llevaba directamente la Consejería? ¿O estaba encargado? Es decir, ¿cuáles eran los términos de esa encomienda? Tanto en la instalación como después en el posterior mantenimiento. Pues, a ver, en sus términos no recuerdo. Yo recuerdo que en las encomiendas que se hizo al HIT para que a su vez hicieran los contratos, como encomiendas se establecía el paso a la TDT, o sea, la disposición de los equipos que hacían falta para emitir en televisión digital terrestre y también un mantenimiento. Pero ¿quién lo llevaba eso directamente? La encomienda tendría que recoger quién llevaba eso. ¿Lo llevaba el HIT? No sé, o sea, no recuerdo la encomienda. Habría que leerla, pídanla y lo dirá. No, es que mire, me extraña, porque vamos a ver, usted era el director general de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Sí. Quiero decir, por eso le pregunto. Si le pregunto es porque no lo sé. Si lo pregunto es porque no lo sé. Y vaya, no creo que vaya a tener a mano a alguien más capacitado para contestarme que usted. Sí, o sea, quiero... Entenderá que lo fui durante un tiempo, que ya, o sea, no soy el actual director. Yo digo que no le pido... Espera, déjame, por favor, déjame contestar, porque si quiere le digo, hable y ya está. Pero lo que le quiero decir es que no soy el actual director de Telecomunicaciones, ni estoy en la administración desde los últimos 5 años y pico. Y esos son hechos que han ocurrido en 2008. No es solo ya que hace tiempo, sino que es que además yo no tengo acceso a ningún tipo de documentación. Ustedes me han pedido toda la documentación
que las han dado, lo han revisado y tal, pero yo no. Mire, con lo cual hay cosas que me acuerdo y se lo puedo decir. Yo, bien, si yo lo respeto, pero entienda mi extrañeza. Vamos a ver, yo no le estoy pidiendo que me cuente qué pasó con determinada factura. Sí. Digo, en aspectos concretos. Yo estoy hablando de política. Esto era una decisión política y entiendo que, vaya, usted era el ejecutor de esas políticas, por tanto... La decisión era que había que pasar la TDT y que había un apagón analógico, no sé qué. Y que iba a haber dos redes. Una red era propia, que iba a gestionar HIT, entiendo yo. Es que lo que no recuerdo es el tema de la gestión. Yo recuerdo que se hicieron 2 encomiendas porque había que pasar a la TDT 2 tipos de centros. Unos centros que no eran titularidad del Principado y otros que sí. Entonces se podía hacer una sola encomienda para todos, pero se entendió que para facilitar la concurrencia era mejor hacer unos centros que eran titularidad del Principado, no. Unos se instalaban en unos lugares que no eran propiedad del Principado, se ubicaban en unos terrenos que no eran propiedad del Principado, pregunto, y otros no, otros eran una propia red del Principado. Bueno, las 2 redes eran del Principado, lo que pasa que en unas, digamos, había una servidumbre y entonces a la par iba la servidumbre de alquilar, por decirlo de alguna manera, el terreno, y por otro lado, a la empresa propietaria del terreno se le dio el mantenimiento durante 44 meses, que es Retevisión. A ver, por lo que recuerdo, es que había una serie de centros de esa parte que cubría, no sé qué porcentaje, un 10% de la población o una cosa así. En analógico estaban recibían el servicio por parte de unos repetidores que eran propiedad de una empresa privada y otros recibían la televisión analógica por una serie de repetidores que eran propiedad mayoritariamente del Principado, aunque recuerdo que en algunos momentos también detectamos algunos municipales que también existía. Entonces, lo que había que hacer, lo que decía esos convenios firmados y esa plan de transición a la TDT era que había que pasarlos a la TDT, o sea, y equiparlos con equipos que fueran de la TDT. Y a eso responden las 2 encomiendas y además con un tiempo de mantenimiento, yo creo que tanto de unos como de otros. Era el mantenimiento de los equipos. Vale, muy bien. Señor portavoz, se excede en el tiempo. Termino ya. Entraba, aparte de llegar a las salas, entraba dentro de este plan político, que repito que en muchos aspectos considero encomiable, extender la red Asturcón a todos los organismos públicos. Le digo esto por una cosa que me ha llamado mucho la atención. Se extendió la red, y son en estas fechas, a hospitales. Pero curiosamente, en la factura, según la sindicatura, no se descontó que iba por la propia red del Principado, por la propia red Asturcón. Y entonces la pregunta, bien, la sindicatura ha detectado que en un momento determinado la conexión de los hospitales, el operador, digamos, el Principado no reclamó que el operador, por decirlo de alguna manera, estaba viajando por la propia red del Principado. Esa es la primera pregunta que... Es que no, de verdad que no. Por eso lo pregunto, no lo sé muy bien. ¿Qué operador? Mire, bueno, es que no tengo tiempo. Lo hemos comentado esta mañana respecto a la sindicatura. Pero bueno, entonces voy a hacerle la pregunta, olvide esta pregunta y le voy a hacer la otra porque me interesa más política. Esto era la primera parte de un plan. Había un segundo parte del plan de que de alguna manera la red Asturcón pudiera llegar a todos los, por lo menos, porque supondría un abaratamiento de coste importante, que pudiera llegar, por ejemplo, a todos los organismos públicos que hubieran participado. Estoy pensando colegios, universidades, etcétera, etcétera. Yo no recuerdo un plan de tal ambición. Lo que sí recuerdo es que cuando se llegaba a una localidad y había que tenía un hospital o que había un colegio, en la medida de lo posible se intentaba que llegara la fibra por si en algún momento pudieran utilizar la propia red del Principado. Pero no un plan, porque claro, fuera de lo que es el ámbito de la fibra, claro, los costes serían mucho más grandes. Una cosa es que llegas a una ciudad, empiezas a desplegar entre viviendas y está un centro de salud y entonces pasas por ahí y puedes meter un cable en el centro de salud, y otra cosa es un plan de despliegue fuera de la propia red, que eso yo no recuerdo que se barajara. Muy bien, muchas gracias.
Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Solamente dos preguntas. La primera es si sabe usted quién preparó el presupuesto de las encomiendas de las troncales. Pues el presupuesto de las encomiendas de las troncales, no, vamos a ver, formalmente parte desde el servicio y acaba en la propia encomienda que se firma en la consejería. Pero en esa elaboración, ¿quién participa? Pues participan el Servicio de Telecomunicaciones y el GIPA. Ambos trabajan cada uno a su nivel, los técnicos con los técnicos y los jurídicos con los jurídicos, en la determinación tanto técnica, o sea, esa viabilidad de la que hablamos, porque luego la encomienda no ahonda en detalles, como económica de esas obras. O sea, que es un trabajo conjunto. Bien, gracias. Y la segunda y última, en algún momento el Principado creyó que era necesario que el suelo por el que discurrían las troncales debía ser adquirido, debía ser... No, porque digamos que, primero, el suelo, expropiar 100 kilómetros de prados sería medioambientalmente y económicamente bueno, no la voy a calificar. Pero, o sea, de lo que estamos hablando es de la ocupación. Y entonces, en ese sentido, creo que la legislación, o al menos lo que recuerdo, decía que hay que dar preeminencia a la ocupación de infraestructuras públicas, que respecto a la ocupación de terceros, y solo reservar estas a cuando ya no haya ninguna opción económicamente viable. O sea que la primera opción siempre fue ocupación pública, para una red pública como era la red de Astorcón. Muchas gracias. No hay más preguntas, presidente. Bien, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Cueto. Bueno, simplemente por precisar alguna cuestión, no vamos a entrar en debates entre nosotros, sino que a quien hay que preguntar es al compareciente, pero si los datos no me fallan, Ericsson no hizo ninguna zanja para HITPA. Otra cosa es que bajase los pliegos. Pero Ericsson bajó los pliegos, como cualquier otra empresa. Los pliegos los descargó, yo creo que a través de la página web, ¿no? Descargó los pliegos. La que sí habló de los 15 años fue el ECNOR, y a través de esa consulta se reenvió a todas las empresas que descargaron los pliegos la misma información. Si mal no recuerdo, esa es la realidad. Por lo tanto, digo, por precisar, es así. No. Agustín, yo soy consciente que hay cosas que a lo mejor no gusta oír, pero Ericsson para HITPA no hizo ninguna zanja. Primera cuestión. Segunda cuestión, el mantenimiento de los equipos tenía 4 años de garantía. Si mal no recuerdo, el mantenimiento de los equipos, ya que se hablaba de los equipos anteriormente, ese mantenimiento no es que se contratase un mantenimiento, es que los equipos tenían 4 años de garantía. Por lo tanto, como cualquier, vamos a pensar, electrodoméstico que se compra, hay coches que tienen hasta 7 años de garantía. Por lo tanto, yo digo que los equipos que se compraron tenían 4 años de mantenimiento. Y si mal no recuerdo, aquí se habló también de sanidad. Es verdad, pero lo que cuesta el mantenimiento de la fibra, o sea, en el tema de los centros de salud se cobra el mantenimiento de lo que cuesta, o sea, el mantenimiento de la fibra, que es infinitamente menor a lo que va a cobrar cualquier operador privado. Es decir, se cobra el mantenimiento de la fibra a los centros sanitarios, es cierto, pero el mantenimiento de la fibra, y digo y afirmo, bueno, sino que me corrija, pero creo que es infinitamente menor a lo que hubiese cobrado cualquier operador privado. Si me puede corroborar esto, y bueno, si no, hago una afirmación que supongo que será difícil de desmentir, porque esto es así, no hay ninguna pregunta más. Muchas gracias. Sí, quizá no haya sido una pregunta, seguramente. Sobre de la TDT, de la fibra, de la fibra que le preguntaba antes el portavoz de Ciudadanos, hablaba sobre que discurriendo la fibra se enganchaba a los... Jesús, el micro. Le preguntaba antes el portavoz de Ciudadanos que se enganchaba, según iba discurriendo la fibra, se enganchaba a la red sanitaria, ¿no? Y un poco se hablaba del coste. Lo que yo sé es que
lo que se cobra es el mantenimiento de la fibra a los centros o al SESPA o a quien pague, pero que es infinitamente más barato que lo que hubiese gestionado cualquier operador privado. Yo entiendo que sí, pero no le puedo responder en primera porque digamos que lo que es el gasto de comunicaciones del Principado y de todos sus centros dependientes no dependía de mi dirección general. Nosotros lo que teníamos claro era que si la fibra pasaba cerca de un sitio público, pues mejor que tuviera dotado de esa fibra. Bien porque se le pudiera dar en régimen de autoprestación o bien porque la filosofía del HIT en términos generales es que lo presten operadores, con lo cual podría bien abaratar las ofertas cuando se licitan o permitir la concurrencia de operadores que a lo mejor de otra manera no podrían concurrir porque no les llegaba su red hacia esos sitios. Pero eso era... Yo luego la concreción de eso, como no dependía las comunicaciones internas de mi dirección general, y además la fibra prácticamente se acabó cuando yo, de hecho faltaba muy poco por terminarse, cuando yo cesé, no sé el uso que se hizo después. Muy bien, muchas gracias. Finalizado el turno de preguntas, ¿desea el compareciente hacer alguna precisión, aclaración o apunte final? Sí, como me decía que tenía 5 minutos, pues quisiera solamente decir 4 cosas que yo creo que tal. Primera, y en respuesta a todos, en este tiempo no conocí ninguna irregularidad. De hecho, me sorprendió incluso que me citaran, porque quizás si viviera en Asturias estaría más al hilo de los debates que se están teniendo, pero como ni siquiera es el caso, pues ni la conocí en su momento ni sé de ninguna irregularidad. O sea que, pues, en lo que a mí respecta, no conozco ninguna. Pero tampoco recuerdo, y estoy seguro de que lo recordaría, que nadie, ningún informe, ni jurídico, ni de la intervención, ni de la sindicatura, en el periodo que yo estuve, cuestionó ninguna de las actuaciones relacionadas con digamos, con esta extensión de la red. Tercero, no sé lo que ha ocurrido después del año 2012. La verdad es que, viendo las preguntas, viendo los comentarios, no sé lo que ha ocurrido, pero les puedo asegurar que durante el tiempo que yo estuve allí, el Servicio de Telecomunicaciones, todos sus miembros, el HITPA y todas las personas que trabajaban como contratados del HITPA o como asistencias técnicas, trabajaban codo con codo en pro de una obra común que era muy importante. Y además quiero reivindicar, aunque pueda parecer el trabajo de todos ellos, tanto del servicio como del HITPA, porque cada uno tenía sus propios, como todo el mundo, incluso dentro del servicio había sus opiniones, dentro del HITPA tenían sus opiniones, todo el mundo, pero al final sabían entre todos aportar lo suficiente para casar técnica, presupuestos viables y legalidad. Y yo creo que aquella etapa fue muy positiva porque trabajaban todos codo con codo. No sé lo que ha podido ocurrir posteriormente. Y por último, reivindicar, que yo creo que merece la pena reivindicar lo que fue una red pública pionera en España y prácticamente en Europa. En un momento dado, aprovechando unos fondos, primero los mineros y luego otros del Ministerio, se decidió hacer una red. Y de aquella había muchas otras opciones, había mucho piloto, había muchas ideas, vamos a cubrir con no sé qué tecnología y tal. Todas, con el paso del tiempo, se han ido cayendo, porque se quedaban obsoletas con el tiempo. Nosotros optamos por una red que no se quedara obsoleta con el tiempo. Que ya en 2007, 2008, en la parte de Bacón que se empezó a comercializar, ya estaban comerciando operadores 100 megas, que es lo que ahora parece que es casi el estándar. Pero si el estándar fueran 300 megas, los operadores solo tienen que cambiar el aparato en casa del cliente y ya dan 300 megas. O sea, es una red que está pública, netamente pública, que está preparada para las necesidades de futuro y para que en esos pueblos no se queden atrasados, cosa que no ocurría con las tecnologías, que ponías a esas ciudades a ese día, lo ponías más o menos al día y pasados 3 años estaban totalmente fuera y había que hacer otras inversiones. Optamos por una red que no se quedara desfasada. Y por último, y con eso termino, no sé cuáles han sido los números del HIT desde que yo me he ido, pero las proyecciones daban a que sus gastos que tenía y los ingresos a poco que tuviera personas conectadas, daban que iba a ser una sociedad con muchos beneficios. Beneficios que ya estando yo un año, se decidió que la mitad de ellos fueran a fondos propios y la mitad como dividendo al accionista único, que era el Principado. O sea que el dinero que ganaba el HITPA, que sobraba en el HITPA,
podía ir hacia el Principado. Y, por tanto, y termino, eso ya es decisión política de los consejos de administración. Con ese excedente, ese dinero de beneficios, que yo no sé cuál es, pero todo apuntaba a que iba a ser una sociedad con muchos beneficios, el Consejo de Administración, en función de las directrices políticas de cada gobierno que legítimamente establezca, puede decidir seguir aumentando hacia sitios donde todavía no ha llegado la red, invertir ese dinero en la propia red o repartirlo como dividendo. O sea, que todo ese beneficio vuelva para el Principado. Y nada más que agradeceros la cordialidad y las preguntas en esta comisión. Y en esta que en un día fue mi casa. Pues muy bien, concluida la comparecencia, rogamos al compareciente que abandone la sala y le agradecemos su colaboración con esta comisión y se suspende la sesión hasta el lunes 31 de octubre a las 9 de la mañana.